es muy importante recordar el papel de la metodología, de la disciplina de BPM o gestión por procesos. Hay que entenderla como una disciplina gerencial, es decir, es una herramienta a través de la cual yo voy a poder gestionar mi organización. En este orden de ideas, para poder dinamizar estos aspectos, hay varios posibles instrumentos. Hay un instrumento muy importante que es conocido desde hace un buen tiempo, que son los comités de mejoramiento continuo, o el concepto de mejoramiento continuo que viene de los japoneses desde hace 30 años fácilmente con el Total Quality Management, que es muy importante. ¿Y cuál es el elemento importante acá? Que estas son herramientas de gestión. Voy a citar brevemente ejemplos que eventualmente se han podido dar anteriormente en organizaciones en las que se tomaba toda la gestión por procesos que se le daba en ese momento a la organización un papel netamente informativo, por decirlo menos. Estaban los departamentos que hacían documentación de procesos, se hacían cosas, etcétera, pero no se le daba una utilidad, digamos, muy efectiva a todos esos instrumentos. Hoy en día el concepto de BPM le apunta a que es una herramienta de gestión a través de la cual yo direcciono mi organización y yo puedo reaccionar de una forma muy ágil a mis cambios o a los cambios que se puedan presentar. Entonces, en este orden de ideas, volviendo a retomar el concepto de mejoramiento continuo, yo diría que es el instrumento o es uno de los posibles instrumentos que mejor se pueden usar para lograr este objetivo. ¿Por qué razón? Un ejemplo, se desarrolla un proyecto dentro de una organización, un proyecto a nivel de procesos, y todos los entregables, todos los resultados que se obtengan, pues se pueden aplicar en un momento dado. Pero si yo dejo ahí todos los resultados del proyecto en unos meses, 6 meses, 3 meses, esa información puede no tener mucha utilidad. Entonces, a través de mecanismos de mejoramiento continuo, yo puedo ver periódicamente en el tiempo cuál es el desempeño de mis procesos de una forma absolutamente dinámica y poder reaccionar a lo que el estado de esos procesos me muestra en ese momento dado. Entonces, normalmente en estos comités o en estos instrumentos de mejoramiento continuo se usan las herramientas PHBA de planear, hacer, verificar y actuar, que es el ciclo básico de mejoramiento, que es básicamente hacer una planeación de mis actividades, desarrollar esas actividades, ver cómo se desempeñan esas actividades con base en ese plan que yo hice y posteriormente identificar qué se puede mejorar o qué se puede ajustar de esas actividades que yo planeé originalmente, y este ciclo se repite en forma constante. Entonces, cuando una organización implementa un mecanismo de este tipo, tiene la facultad de poder observar cómo se está desempeñando, qué está funcionando bien, qué puede mejorarse en la organización. Y de esta forma, como lo mencionaba anteriormente, se le da un elemento de dinamismo tremendamente fuerte que me permite usar todas las herramientas que yo implementé de gestión por procesos como instrumentos a través de los cuales yo puedo gestionar mi organización. Obviamente esto involucra elementos como los indicadores claves de gestión, los famosos KPIs, a través de los cuales yo veo cómo me estoy desempeñando como organización. Entonces, aquí conjugamos elementos de lo que son los proyectos de procesos como tales. La medición es muy importante, cómo se están desempeñando esos proyectos y esos procesos especialmente, y con esa información, a través de un mecanismo de mejoramiento continuo, ver cómo puedo ajustar mi funcionamiento como organización, teniendo en cuenta ese desempeño que estoy observando y teniendo en cuenta mis objetivos. Todos los objetivos de las organizaciones, desde un punto de vista estratégico y táctico, deben ser siempre presentes a la hora de tomar decisiones. Entonces, con estas dos entradas de información, que son mis objetivos estratégicos, mis objetivos tácticos, y en segunda instancia ver cómo me estoy desempeñando, entonces yo puedo ver cómo debo alinear mi funcionamiento con esos objetivos para poder lograrlos. Entonces, fundamentalmente, a través de este medio se puede lograr una dinamización, se puede hacer de una forma muy dinámica todo lo que es una implementación de BPM, que es su objetivo principal, funcionar como una herramienta de gestión para mi organización. Toda la parte de medición de desempeño de los procesos es crítica, y aquí vale la pena mencionar el dicho que existe: lo que yo no puedo medir, no lo puedo administrar. Es decir, si yo no sé en qué instancia me encuentro en mi organización, pues me es más complicado tomar decisiones para tomar un curso de acción determinado. Entonces aquí es donde entran los muy conocidos indicadores críticos de gestión o KPIs a tomar un rol muy importante. Este rol obviamente es mostrarnos cuál es el estado del desempeño de mis diferentes procesos en la organización. Entonces, este es un aspecto totalmente crítico que
que entra en armonía con el concepto de mejoramiento continuo que mencioné anteriormente, simplemente porque es la información mínima de entrada a través de la cual yo puedo tomar decisiones. Con esta información de cuáles son los desempeños de mis procesos particulares, yo puedo tomar decisiones sobre estos procesos para de alguna forma ajustar su rumbo, ajustar su desempeño, tomar decisiones sobre estos que estén orientadas a los objetivos que yo pueda tener. Normalmente para la implementación de estos indicadores de gestión, pues se debe tener en cuenta quién va a administrar el proceso de una forma muy importante, el dueño del proceso, porque normalmente es la persona, este cargo, digamos, es el que tiene el mejor conocimiento del proceso y es la persona que lo está administrando como tal. Por lo tanto, es la persona o es el cargo que nos puede decir qué aspectos muy concretamente le interesa conocer de su proceso en el tiempo. Entonces, estos indicadores obviamente normalmente nos muestran con un criterio netamente cuantitativo, nos muestran información sobre los aspectos que yo quiero medir de mi proceso. Entonces, normalmente esos indicadores cuentan con información como una descripción, un nombre, una fórmula, dado que es información cuantitativa principalmente. También nos muestra unos límites a través de los cuales se va a mover ese indicador, que es muy importante saber, porque en la medida que esos indicadores se salgan de ese rango que hemos definido, podemos generar señales de alerta que nos indiquen en un grado mayor o menor de urgencia que de pronto el desempeño del proceso en algún aspecto particular no corresponde a lo que esperamos. Y obviamente pues una frecuencia de medición en el tiempo. Entonces, con estos elementos básicos en una organización de definición de indicadores claves de gestión, yo puedo conocer el desempeño de mi proceso como dueño del proceso y obviamente yo puedo transmitir esta información a la dirección de la organización y eventualmente a un área que se encargue de toda la gestión por procesos, como mencionaba anteriormente, una oficina de BPM, posiblemente. Vale la pena mencionar que aquí, adicionalmente a la definición, digamos, teórica, a la definición de los indicadores de gestión, se puede complementar con un aspecto de tecnología. Hoy en día la tecnología ayuda mucho en ese sentido y las herramientas de tecnología que pueden proveernos información de los procesos en tiempo real es muy importante y es muy positivo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No necesariamente y dependiendo del proceso, no debemos esperar un tiempo determinado a obtener respuestas que posiblemente necesitemos lo más pronto posible, sino que las vamos a tener en tiempo real y ese es un elemento muy importante. Obviamente es muy importante tener en cuenta que esto depende del caso de negocios de la organización. Es decir, hay indicadores que no necesariamente la organización debe saberlos en tiempo real o a diario, semanalmente, sino mensualmente, por alguna razón. Mientras que hay otros que sí es mejor tenerlos con una frecuencia de medición mucho mayor. Entonces, el hecho de que existan, digamos, tecnologías y mecanismos para implementar indicadores de gestión de una forma muy ágil, no implica que todos deban hacerse de esta forma. Uno tiene que ser muy equilibrado, digamos, en la asignación de recursos en la organización y se debe tener en cuenta esto para saber que algunos posiblemente sí se hagan de una forma muy automatizada, por decirlo de alguna forma, y otros no necesariamente, simplemente porque no hace falta hacerlo. Entonces, digamos que ya esto sería una decisión muy interna de la organización, pero vale la pena mencionar el aspecto de la tecnología que ayuda mucho en este sentido para poder tener la información muy oportunamente y con los datos que nos interesan para tomar decisiones, las mejores decisiones en relación a nuestros procesos.